Bienvenidos a Sanar lo Invisible, el espacio donde hacemos visible aquello que el alma aún guarda en silencio. Hola, soy Cindy Salvatierra, creadora de Medicina del Alma, y este es mi podcast, Sanar lo Invisible. Hoy quiero compartirte un análisis muy especial de una película que está marcando tendencia en el mundo entero, las guerreras K-pop, también conocidas como Hunter Demon. Quizás ya la viste en Netflix o escuchaste a tus hijos cantándolas. Pero hoy no voy a hablarte de ella como una simple película, sino como el espejo que significa sanar el alma y abrazar la sombra y elevar nuestra vibración. Porque esta historia de guerreras que cantan para proteger a las almas nos habla directamente a quienes trabajamos en el cuidado energético, espiritual y humano. Déjame hablarte un poquito de ellas. Las guerreras K-pop se estrenó en junio de este año en Netflix y en pocas semanas rompió todos los récords, con más de 236 millones de visualizaciones. Es la película más vista en la historia de la plataforma. Su banda sonora también se convirtió en un fenómeno. Canciones como Golden llegaron a los primeros lugares en listas internacionales. Pero más allá del éxito, la trama es fascinante. Tres jóvenes cantantes forman un grupo de K-pop, pero además son herederas de un linaje de guerreras que luchan contra demonios que roban almas, los llamados Tilmas. Su misión es elevar la energía de las personas a través de la vibración de sus voces hasta volverla dorada y así impedir que la oscuridad las posea. Solo con eso, quienes trabajamos en terapia energética, ya podemos ver la metáfora. Elevar la vibración para liberar, proteger y devolver a cada persona la fuerza de su alma. Cuando yo vi la película, la verdad es que en primera instancia la vi por episodios, porque mis hijos la vieron en un momento en que yo estaba trabajando, y cuando tuve momentos de pausa fue que la vi. Pero ya lo poco que vi decía mucho. Y después empecé a escuchar las canciones porque sobre todo mi hijo mayor las cantaba y empecé a encontrarle mucho significado y significado positivo, algo que no encuentras realmente en la mayoría de las canciones. Y significados que además congeniaban con buenos ritmos. Y ahí dije en algún momento, ok, la tengo que ver completa. Y después hablé con una colega terapeuta y ahí como que reafirmé, sí, tengo que verla y efectivamente ahí llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer este análisis de alguna forma para poder expresar lo que vemos a través de esta película. Las canciones que elevan la vibración nos recuerdan cómo medicina del alma trabaja directamente en ordenar, reparar, potenciar el campo energético, así como esas mismas canciones trabajan desde la vibración para el mismo propósito. Y los decretos que se hacen en la terapia son con ese mismo objetivo, los movimientos energéticos, las limpiezas de sacar cosas que son densas, pesadas, incómodas, los cortes de lazo energético, todo para poder potenciar a la persona en su propia vibración, en su propia energía. El hormone dorado que ellas generan con el aura, o sea, cuando cantan y pueden llegar a ese punto máximo, es como cuando nosotros hacemos un trabajo a tal punto de fortalecer a la persona a nivel vibratorio que después ya no hay nada que pueda manipularlo, ni poseerlo, ni afectarlo, porque está en su integridad, está en su fuerza, está ligero, no hay cargas externas, está en su propia esencia vibratoria. Y eso ocurre. Nos ocurre a nosotros como terapeutas en nuestro propio camino. Cuando llegamos a ese estado es cuando efectivamente también podemos prestar servicio y ayudar a otros a llevarlos a esa sensación y a ese bienestar.
Y los demonios, que se alimentan de las almas, son la representación perfecta de lo que sí ocurre con las energías. Esas energías densas, esos parásitos, esos seres oscuros que muchas veces se contagian las almas y están absorbiendo vibraciones, emociones o están llevándote a mantener emociones de malestar, de incomodidad, de pensamientos densos, crueles y un sinfín de cosas que trabajan a nivel interno en cada persona y drenan la vitalidad. Así es como también nosotros trabajamos desde nuestra propia fuerza, ese Honmun dorado, para poder apoyarlos a ustedes en llegar a estados vibratorios más elevados y también poder estar en un punto de luminosidad dorado a tal que lo mismo que nosotros podemos hacer con ustedes ayudándolos a limpiar, no quita ni saca nuestra propia energía, porque nuestra energía está en un punto de bienestar que no se contagia y que en definitiva a través de esa misma integridad y amor interno con nosotras podemos ir en asistencia a otros sin contagiarnos, sin afectarnos y sin ir como a la mala, como a hacer el choque directo con la oscuridad, más bien desde la tranquilidad y desde la amorosidad de saber que tiene que ver con estados energéticos de baja vibración que posiblemente están en estados de sufrimiento y que necesitan seguir subsistiendo en este plano. Y así también poder aligerar hacia la vitalidad a cada una de las personas que nos consultan. Así que finalmente la película muestra de forma muy gráfica y accesible lo que en realidad es nuestra tarea como terapeutas. Acompañar a las personas a reencontrar su poder, limpiar lo que les hace mal, lo que los enferma y devolverles la libertad para seguir viviendo en bienestar y en equilibrio. En este caso, Rumi es una tremenda personaje. De verdad que Rumi es la gran representación de la sombra, porque dentro de ella existe una mitad demonio. Y desde niña la obligaron a ocultar sus marcas. Ese rechazo la lleva a perder su voz, a tener dificultades para cantar, pero está negando esa parte esencial de sí misma. Por eso es que en algún punto su vida tiene que detonar para hacer el punto de inflexión hacia el crecimiento. Y eso fue justo con lo que más le podía llegar a doler. Su voz, su manera de expresar y lo que la mantiene en ese estado artístico y de guerrera también para poder elevar a todos a mejores estados vibracionales. Pero como ella estaba en un estado de rechazo interno y así también la habían guiado a mantener eso en silencio, había una guerra interna en ella también, entre el bien y entre el mal. Y si yo soy buena, y si yo actúo hacia el bien, y estoy limpiando, y estoy reparando a mis fans, haciendo que no se alimenten de sus propias almas y atacando de alguna manera a esos demonios que se están consumiendo esa vibración esencial, y yo también tengo eso adentro, tengo una falla, tengo algo que está mal. Y esa guerra interna de que soy buena pero no soy buena, pero tengo una falla, termina fragmentándola. Y en ese fragmento no se encuentra y no está en su fuerza. Asimismo, como le dijo el médico, para poder hallar el problema, tenemos que verte a ti en un todo y observarte. Y él observaba con esos ojos, pero en definitiva estaba muy acertado. Y ella sabía en ese momento de análisis igual cuál era realmente el problema y qué es lo que la estaba haciendo llevar a tener problemas con su voz. ¿Y a ti te resuena esta historia? ¿Cuántas veces en la vida nos han dicho que tenemos que esconder algo que somos, que es parte esencial de nosotros? ¿Y cuántas veces nos hemos silenciado, reprimido, avergonzado por nuestra propia sombra? ¿Cuántas veces? Rumi nos muestra que no podemos brillar desde la verdad hasta que nos aceptamos también.
en totalidad con lo que rechazamos. Y que la voz, nuestra voz real, solo aparece cuando abrazamos la totalidad de nuestro ser. Otro punto muy importante y muy marcado en todo el desarrollo de la película es la elección y la libertad con respecto al bien y al mal. En la película se habla de esa eterna lucha entre lo bueno y entre lo malo. Pero lo interesante no es solo que es desde lo externo, sino que también desde algo interior, desde algo interno en sus personajes. Es algo que parte de manera micro y se expande de manera macro. Por ejemplo, un ejemplo muy claro y específico es el personaje de Ginu, que él no nació siendo demonio, pero sus malas decisiones, sus arrepentimientos, su sentimiento de culpa lo volvieron manipulable por la oscuridad. Aquí vemos un principio espiritual muy real, marcado. Cuando nuestras acciones nos alejan de la verdad, quedamos atrapados en un juicio interno que nos esclaviza. Constantemente tenemos la libertad de elegir qué sacrificar en nuestra vida, pero es una elección personal y no podemos hacer que los otros la cambien. O sea, eso cada uno lo decide. Eso es el libre albedrío de cada alma en este planeta. Y tú eliges si sacrificas algo bueno para, de alguna manera, ir más hacia el otro polo de la oscuridad, o sacrificas algo malo y te acercas más al polo contrario de la luminosidad. Es una elección en este péndulo constante. Si yo sacrifico malos hábitos, malos pensamientos, si yo sacrifico exceso de pasado, inacción, si yo sacrifico procrastinación por deporte, lo que yo voy a ganar es luminosidad. Si yo sacrifico las mentiras, el juicio, la autoexigencia para poder estar conmigo desde mayor amorosidad, conciencia, verdad, transparencia, si yo sacrifico todo para esa transparencia conmigo y con los demás, voy a ganar luminosidad, bienestar y otros estados que son recompensa. Pero si yo decido sacrificar lo bueno, por ejemplo, en vez de decir la verdad, mentir, si yo sacrifico, en vez de ser honesto, engañar, si yo sacrifico, en vez de salir a hacer deporte y cuidar mi cuerpo conscientemente, consumir cosas que me hacen daño, yo voy a ganar el otro polo, la oscuridad, lo que me hace sufrir, lo que me hace mal y lo que de alguna manera la vida también me va a poner para comprender que es la cosecha de lo que yo elegí. Así mismito, como sale explícito en el Evangelio de Felipe. El que tiene conocimiento de sí es libre. El que peca es esclavo de sus pecados. Y ahí podemos ver claramente todos los otros tipos de organismos, sistemas que procuran estar manteniendo la culpa, mantener el juicio interno, todo ese autocastigo para mantenerte esclavo de ti, porque cuando ya eres esclavo en ese juicio constante, en ese autocastigo, inconscientemente ya tu vida empieza a pasar por pasajes donde te castigan externamente y tú lo aceptas porque estás en ese juicio constante interno que no aceptas y no cambias por elección personal. Ahí está el mensaje. La verdadera libertad está en conocerte, en elegir con conciencia, en discernir sin miedo a lo que los otros digan, sino desde tu propia fuerza interna interior, tu verdad. ¿Y qué alimentas? ¿La oscuridad o la luz?
Es un hecho completamente real que a través de estas mismas oscuridades y luces, la manipulación puede existir desde afuera. Y esa manipulación puede afectar no solamente de manera individual, sino de manera grupal, colectiva. Sabemos que siempre ha sido un lema, que tienes que dividir para gobernar. Pero si las personas están en su integridad y cada vez más firmes en sí, ¿realmente van a poder dividir para gobernar? La transparencia es uno de nuestros poderes más poderosos y la coherencia es parte de eso también. Así fue que pasó con ellas. Cuando el secreto de Rumi sale a la luz, ellas pierden la confianza y se separan. ¿No es eso lo que pasa en nuestra sociedad? Dividir para gobernar, separar para debilitar. Y fácilmente lo pudo hacer la oscuridad con ellas solamente por la falta de transparencia. Así la sinceridad siempre genera quiebres si no es transparente y no está abierta a poder expresar lo que verdaderamente es. El ocultismo también es parte de eso. Pero cuando hay vulnerabilidad compartida, cuando nos mostramos tal cual somos, el vínculo se fortalece. Y así fue también como ese vínculo de Rumi con Jinu pudo ocurrir, porque él le mostraba su sombra, pero a la vez también su luz, y Rumi podía ver su luz, y Jinu podía ver la sombra de Rumi, y en ese espejo reflectante, ambos estuvieron ahí para ayudarse a sanar o mirar sus detalles, a tal punto que Jinu en algún momento dejó de escuchar las voces, porque empezó a sentir mayormente la fuerza de su luz, que no sabía que estaba ahí con él, por todo este juicio interno que lo mantenía completamente dominado por otras fuerzas mayores. Y así fue como también renace Rumi. Después de tocar fondo, Rumi hace lo más poderoso: aceptar su oscuridad. Ya no la esconde, ya no se avergüenza, la integra como parte de su propia fuerza. Y en ese momento su voz renace. Sus canciones ya no son de odio o desprecio, ya de hecho no resuena con Knockout, porque le genera conflicto esa canción, porque es un ataque. Y ella sabe que de alguna manera no es la forma de poder integrar sus partes, porque es como que estuviera nuevamente en esa lucha interna con ella. Con esta canción no conecta y sabe que de esa manera no van a llegar a generar el Honmu dorado. Es ahí donde ella va reencontrándose y se da cuenta que las canciones tienen que ser desde el amor y la autenticidad. Y esa vibración no solo la salva a ella, sino que despierta a las almas atrapadas y protege a sus amigas también cuando estaban siendo atrapadas por todo este ritual energético que se hacía en ese concierto. Otra cosita ahí que podemos ver que igual se esclarifica mucho esto de que a través de conciertos manipulan a masas y absorben la energía. O sea, hay canciones que de hecho de los Saya Boys que lo especifican con mucha claridad. Totalmente demostrable a través de sus letras, que van a succionar sus almas. En definitiva, eso también es una realidad. Quizás muchas personas lo ignoran o no lo quieren ver, está en negación, pero hay letras en canciones, hay vibraciones en esas mismas canciones, hay conciertos muy ritualísticos hacia lo oscuro. Y muchas personas que no están en su fuerza interna son muy fans quizás de ese tipo de movimientos y caen fácilmente en ese tipo de actos de presenciar por gusto ese tipo de vibraciones y seguir alimentando sus almas de eso mismo que finalmente no los potencia, no les hace bien. Por lo tanto, lo que pasa con Rumi es un hecho clave.
En el momento en que su voz renace, sus canciones ya no son de odio, ya les había dicho. Lo que pasó a Rumi ahí también, de alguna manera, sé que muchas terapeutas y personas que trabajamos desde lo que es la energía se pueden sentir identificadas con ese reencuentro con uno mismo. Yo en lo personal también me sentí como reconocida en esa presencia a través de Rumi cuando se encuentra con sus propios demonios expuestos y y no se avergüenza más, sino más que bien los integra. Cuando yo entré a estudiar todo este tipo de técnicas y terapias, se activaron en mí muchas cosas oscuras. No podía meditar, sentía mucho miedo, me parecía bastante extraño que si yo me estaba dedicando a algo energético, no pudiera meditar porque me daba miedo y sentía presencias que venían a atormentarme. Y por más que mis maestros de ese entonces se empeñaran dándome consejos, enviándome decretos y tratando de atenderme en los momentos de clases prácticas porque me veían mal, finalmente el trabajo fue interno, fue conmigo. Fue en reconocerme, fue en saberme, en reconocer mi sombra y también mi fuerza. O sea, no solamente desde la debilidad, sino desde la capacidad de autodefensa, de autocuidado y de luz. Cuando llegas a ese punto, es tan poderoso porque efectivamente, como lo hablábamos recientemente, no hay nada más que te pueda atacar. Cuando ya te reconoces en la luminosidad, no hay seres que te vayan a molestar, no hay energías que te vas a contagiar, que llegas a un punto vibratorio que no conecta, no resuena con ese tipo de sintonías, por decirlo así, o frecuencias. Y sé que muchas de ustedes posiblemente también lo hayan vivido en algún punto. Y eso es lo que nos dio la fuerza de tener la oportunidad desde la posición como terapeutas de poder estar al servicio de otros, apoyando sus procesos de sanación, de limpieza, de ligereza, para elevar la vibración y devolviendo la vitalidad y el equilibrio a la vida. La verdadera sanación ocurre cuando integras tu sombra y descubres que ella es parte de tu escudo de luz. Quiero invitarte a hacer algunas reflexiones sobre lo que podemos ver también desde lo que nos muestra esta hermosa película. ¿Qué partes de ti hoy estás escondiendo por miedo o por vergüenza? ¿Dónde tu voz se ha sentido herida o silenciada? ¿Qué pasaría si abrazas esa parte, si te integras como fuente de fuerza y empezaras a mirar justo eso que rechazas, justo eso que te incomoda, tu mal genio, eh, tu, tu sensación de andar a la defensiva, tu manera de, de ser muy lenta, muy pasiva o, o lo que sea? ¿En qué lo puedes poner en práctica hoy en día y en qué parte, en qué aspecto de tu vida está haciendo falta un poco más de eso? Obsérvalo, porque si es así, llegó quizás el momento donde lo abraces, lo integres y lo uses a tu favor. Por algo está contigo, por algo es parte de ti. Porque si así como Rumi, ella encontró su voz real, tú también puedes hallar la tuya. Finalmente, el mejor y más de los hermosos escenarios que siento que se desarrollan en la película es el punto cuando ella ingresa al ritual que estaba haciendo los Saya Boys finalmente con el último concierto y canta a nuestras voces juntas porque despierta a sus amigas con su propia fuerza y puede combatir la oscuridad desde la luz, desde el reconocimiento de su sombra, desde que ella se fragmentó, ella pudo ver la belleza en eso roto y finalmente tomarlo, integrarlo y poder presentarse con toda su fuerza y presencia allí desde la amorosidad a decir, basta, hasta ahí, no te permito a ti que sigas haciendo esto. Y Gino también llega como escudo significativo a apoyarla y le devuelve en definitiva su alma como reconocimiento a lo que ella
también fue parte de la luminosidad que a él le permitió volver a mirarse desde la luz. Quizás lo que más conectó al público realmente con esta película fue esa mezcla de belleza estética, de música vibrante y de ese mensaje tan profundo. Nos recuerda que nos recuerda que todos tenemos una batalla invisible entre la luz y la oscuridad, entre la autenticidad y la máscara. Las guerreras K-pop nos muestran que el verdadero poder no está en negar la sombra, sino en aceptarla y transformarla en parte de nuestra fuerza. No escondas tu sombra. Cuando la abrazas, descubres tu voz real. Y esa voz nacida de la totalidad de tu ser es inquebrantable. Ninguna oscuridad puede contra ella. Cuando estás en esa fuerza, ya ni siquiera pueden venir a hacerte cosquillas ni a molestarte. Y estás en el momento exacto para poder estar a disposición de apoyar a otros en ese proceso de restauración, reconstrucción, limpieza y bienestar para sus propias vidas. Gracias por acompañarme en este episodio de Sanar lo Invisible. Si te resonó este análisis, compártelo con alguien a quien pueda inspirar. Y no olvides suscribirte a Spotify o YouTube para más reflexiones cada semana. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerda, tu alma siempre sabe el camino de regreso a la luz. Que tengan una hermosa semana. Cariños, gente linda. Les mando mucha luz. Nos vemos.